Aleluya. Yo no sé usted, pero yo siento la gracia del Todopoderoso Dios de manera grande y fuerte sobre nuestra vida. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes que de manera presencial están en esta mañana con nosotros acá en esta casa de Dios, y aquellos que se están conectando, Dios les bendiga, y ahí donde están, la gracia y el favor de Dios toque de manera grande y poderosa las vidas de cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 22. Aleluya. Mientras usted lo busca, quiero decirle que hay tres cosas que cada uno de nosotros debe de hacer siempre que va a escuchar una enseñanza de la palabra de Dios. La primera es escuchar, y abro paréntesis en esto. Cuando hablamos de la palabra escuchar, es de muy mal gusto cuando usted está hablando con alguien y esa persona hablando con usted toma el celular y comienza a chatear o mandar un mensaje. Definitivamente así no se escucha. Así que cuando usted va a escuchar la palabra de Dios, un mensaje, usted primeramente tiene que prepararse para escuchar. Y si usted recibe una llamada hablando con esa persona, usted le dice: permiso, dame un segundito, déjame tomar esta llamada y luego te presto la atención que tú requieres, porque lo que me vas a decir es importante. Entonces, lo primero que debo de aprender cuando voy a escuchar una palabra, una enseñanza de Dios, es poner mi oído en atención, de poder prestar toda la atención. Entonces, lo primero que debo de hacer es escuchar. Lo segundo que debo de hacer es aprender. Siempre que la palabra de Dios es decretada, es hablada, es predicada, siempre hay algo que aprender. Y no solamente aprende usted allá y aprendo yo también de este lado. Y lo tercero que hay que hacer es aplicar lo que estamos aprendiendo. Voy a escuchar, voy a aprender como una esponja, absorber, y luego entonces voy a aplicar lo que yo estoy recibiendo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 22, leemos: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecar el hombre, contra el hombre los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo les cogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré
a los que me honran. Levante su mano, Espíritu de Dios. Mientras esta tu palabra es predicada, yo te pido que tú puedas, con el poder y la unción y la gracia, ministrar cada una de nuestras vidas. Podamos ser edificados en esta hora. Podamos recibir una palabra que nos dé dirección, una palabra que nos guíe, una palabra que nos confronte, que nos ayude a cumplir la asignación que cada uno de nosotros tenemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te lo pido ahora en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados, estimados hermanos. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Quiero estar ministrando todo el mes de octubre. Hemos tomado con algunas enseñanzas que estamos llevando a cabo directamente a través del Zoom acerca de lo que es la honra. Y yo quiero en esta hora poder hablar acerca de esta palabra de parte de Dios sobre la honra, lo que significa la honra dentro de lo que es el pueblo del Señor, dentro de lo que es el reino de Dios. Lo que la Biblia habla y la Biblia enseña acerca de lo que es honra. Cuando hablamos de honra, es la revelación del precio que Dios le ha puesto a algo. Quiero repetirlo. Honra es la revelación del precio que Dios le ha puesto a algo. Honra siempre va a tener que ver con valoración y va a tener que ver con admiración, con un temor reverente. Siempre que se va a hablar de honra, tiene que haber un valor específico, un reconocimiento, una exaltación delante de la presencia de nuestro Dios. Y cuando hablamos de honra, primeramente necesitamos entender que la Biblia habla, encierra y muestra 3 niveles que la honra tiene para ser aplicada. Quiero que por favor pueda tomar nota. La Biblia habla y enseña acerca de 3 niveles acerca de la honra para que cada uno de nosotros podamos aplicarla conforme a lo que la Biblia enseña. La primera es dándole el primer lugar a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros honramos a Dios? Dándole a Él el primer lugar en nuestras vidas. Número 2, honramos a Dios dándole a Dios lo mejor. ¿Cómo que hay que darle a Dios? Lo mejor. Y tercero, a Dios se le da absolutamente todo. Quiero repetir estos 3 puntos acerca de la honra. Primero, le damos honra a Dios cuando aprendemos a colocar a Dios como el primer lugar en nuestras vidas. Número 2, aprendemos a honrar a Dios cuando le damos a Dios lo mejor, no lo bueno, lo mejor. Y tercero, honramos a Dios cuando aprendemos a darle a Dios todo. Yo quiero que nosotros en esta mañana podamos entender, y es importante lo que la Biblia enseña, dentro del reino de Dios, lo único que nosotros vamos a recibir de manera gratuita es la salvación. Y no de manera gratuita porque no tuvo un costo, sino porque alguien pagó el precio. Lo único que vamos a recibir dentro del reino de Dios de manera gratuita, porque el Señor pagó el precio, es salvación. Después todo lo demás
que nosotros vamos a recibir dentro del reino va a tener que estar establecido en el orden de la honra, porque siempre va a haber algo que nosotros vamos a tener que hacer para poder conseguir esas cosas. En otras palabras, salvación es dada por Dios y ahí nadie tiene que hacer nada porque Él, por amor a nosotros, lo hizo todo para que esto llegara a nosotros. Pero a partir de ese momento que entramos a ser salvos, a partir de ahí todo cuanto yo vaya a lograr, vaya a conseguir, vaya a alcanzar, necesariamente siempre va a haber una responsabilidad que nosotros vamos a tener que asumirla para la gloria del Señor. Hay personas que hablan acerca de las bendiciones de Dios y Dios es un Dios que bendice. Esto nosotros sabemos cuando estudiamos la palabra, vemos a un Dios que provee, vemos a un Dios que suple, vemos a un Dios que multiplica, vemos a un Dios que nos da en abundancia. Ahora el principio de recibir abundantemente de Dios está sujeto y establecido a lo que la palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, a partir de ahí entendemos que lo primero que Dios demanda de cada uno de nosotros es que pongamos lo de Él primero antes que lo nuestro. Eso significa poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas, dando a entender que cuando colocamos a Dios en primer lugar, comenzamos a vivir donde las cosas del reino tienen más prioridades para nuestras vidas. Entonces, en cuanto a la honra, necesito entender que lo primero que se me debe de revelar es que toda honra primeramente debe ser dada a Dios. Estamos llamados a honrar a Dios. Estamos llamados a bendecir a Dios. Estamos llamados a reconocer a Dios. No solamente por aquellas cosas que Dios nos puede dar. Necesitamos aprender a conocer a Dios, no mirándole sus manos, esperando de Él el favor, sino mirando su rostro, adorándole por el poder, por la autoridad y por todo lo que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas. Eso me va a enseñar que cuando aprendo esto, aún estando en momentos de más escasez, siempre habrá una alabanza de adoración a Él, porque entiendo que lo que puedo estar viviendo no va a detener mi adoración y mi alabanza al Señor. Cuando logro entender esto, me sobrepongo a todas circunstancias, habidas y por haber, y siempre habrá una adoración en mi boca, una palabra de reconocimiento, una palabra de exaltación. Y cuando hablamos de esto, es imposible mencionar aquel personaje que la Biblia habla llamado Job. Cómo atravesó todo su momento y cuando por fin pudo abrir la boca, pudo expresar diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso significa colocar a Dios primero que todas y cada una de nuestras necesidades, y que nuestro amor a Dios no está sujeto a las emociones normales que tenemos cada uno de nosotros. Cuando hablo de emoción, me refiero a que no en todo momento nosotros nos despertamos iguales. Hay un día más que otro que te levanta más alegres, y hay un día más que otro que te levanta medio cabizbajo. Pero cuando llega el momento de adorar y bendecir a Dios, todas tus emociones tienes que ponerlas a un lado, porque ese tiempo de darle a Él la gloria ha llegado. Y sabes que debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a amarle a Él, a obedecerle a Él, a rendirle honra a Él, porque es la manera correcta que la Biblia enseña que cada creyente debe de vivir. Definitivamente Dios nos ha dado tanto
Cada vez que yo pienso en el Dios de la Biblia y de todas las cosas que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas, hermanos, de verdad que no deberíamos de estar de pie, sino que deberíamos de estar de rodillas dándole gloria y honra por todas las maravillas que Dios constantemente, sus favores alcanzan nuestras vidas. Es más, la palabra de Dios es tan fuerte que declara y dice que aunque nosotros permaneciéramos infieles, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, que aún nosotros siendo infieles, Él se mantendría fiel a nosotros. Cuando nosotros miramos ese amor tan grande de Dios, definitivamente nos lleva a examinar nuestras vidas y ver qué puede estar en mi vida, que puede estar ocupando el lugar de un Dios tan santo, tan bendito, tan hermoso, tan grande, para yo entonces desplazar eso y entronar a Dios en mi vida como el Señor de ella. Amén. Es increíble como en el libro de Apocalipsis Dios le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, verso 1 hasta el 7, y Dios comienza a hablarle una revelación, una radiografía de la condición de esta iglesia. Y Dios le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dios le estaba dando cada una de las condiciones de esta iglesia, pero al final, después de describir cada uno de los atributos que esta iglesia tenía, ahora Dios le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que Dios le estaba diciendo: la intención con lo que tú haces es lo que Dios toma en cuenta. ¿Cuál es la intención que te motiva? Lo que está dentro de tu corazón. Ellos estaban trabajando, pero habían perdido esa pasión, habían perdido ese primer amor para poder honrar y glorificar a Dios. Y Dios le estaba diciendo: todo lo que tú haces no es que esté mal, sino que bien que lo estás haciendo, pero necesitas recobrar y necesitas colocarme en el corazón como el primero. Que tú puedas entender que Dios no puede tener competencia en el corazón de ningún creyente, sino que la palabra de Dios enseña que Dios lo que anda buscando justamente es que nosotros podamos colocarle como el número 1 delante de nuestras vidas. Que podamos entender que Él nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha salvado, y que lo menos que nosotros podemos hacer ante un Dios tan santo es colocarlo a Él como lo primero en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que debo de hacer para honrar a Dios es aprender a colocarle a Él como el primer lugar en nuestras vidas. Número 2, a Dios se le da ¿qué? ¿Lo bueno o lo mejor? A Dios se le da lo mejor. Y cuando hablamos de que a Dios se le da lo mejor, es que en las acciones que nosotros vamos a expresar en nuestro diario vivir, cada una de ellas necesariamente va a conllevar que nosotros vamos a tener que esforzarnos para poder darle a Dios lo mejor de la vida de cada uno de nosotros. Quiero que entiendas que esto no se va a producir sin el menor esfuerzo nuestro, porque definitivamente estamos en una naturaleza caída, y aunque hemos sido libertados del pecado, seguimos viviendo bajo esa misma naturaleza. Por ende, nuestra carne siempre va a procurar dar
reservar lo mejor para ella. Eso es en la naturalidad de nuestras vidas. Por eso que hace falta un esfuerzo de yo poder entender que cuando veo mi vida delante de un Dios tan santo y siento su amor tan grande sobre mi vida, me va a llevar a un lugar y a una posición de yo entender que Dios no es lo bueno que le voy a dar, sino que voy a esforzarme para que todo lo que yo vaya a hacer y le vaya a dar siempre sea lo mejor que cada uno de nosotros pueda tener. Por eso es que a Dios la religiosidad le cae tan pesada. Porque la religiosidad es la falsificación de lo correcto y lo verdadero. Es cuando a través de alguien que quiere ser religioso, le estoy dando a Dios y delante de los demás pretendo que sea lo mejor, pero en mi corazón yo sé que no lo estoy haciendo. Y cuando Dios ve religiosidad, automáticamente Dios ve un corazón que no está alineado a la voluntad de Él. Y cuando vemos y vamos a la Biblia y encontramos aquella ofrenda que Caín y Abel traen delante de la presencia de Dios, los dos habían ofrendado, los dos habían traído su ofrenda delante de Dios. Si fuéramos a juzgar el hecho de lo que ellos estaban haciendo, deberíamos de poner a los dos en el mismo contexto de que ambos dieron ofrenda. El problema era que Dios veía el corazón y la intención y vio la religiosidad y la falsedad que había en un corazón y que no estaba en el otro. Y dice la Biblia que Dios recibe aquella ofrenda de Abel porque él tomó de los primogénitos lo más gordo, lo más hermoso, lo más precioso, lo que él supo y miró que tenía mejor condición y estaba tan agradecido de Dios que en su corazón él comenzó a buscar lo mejor que tenía, porque era para honrar, era para decirle a Dios: gracias, yo te adoro, yo bendigo tu nombre, yo reconozco tu autoridad sobre mi vida, han sido tantos los favores, me siento tan agradecido contigo, que si llega el momento de darte algo, quiero que sea lo mejor. Y el hombre va y abre el corral y de los primogénitos saca aquella ovejita, aquel carrito y lo sacrifica. Y dice la Biblia que aquel sacrificio sube a la presencia de Dios. Luego llega Caín con los frutos de la tierra, donde estaba ofreciendo sacrificio. Y dice la palabra de Dios que Dios habla y corrige a Caín. Porque la intención, lo que había en su corazón, era una religiosidad. Porque estaba trayendo una ofrenda para salir del paso, para ponerle a nivel del otro que había ofrendado, pero en el corazón de él no estaba el poder darle a Dios lo mejor de los frutos, sino que simplemente era cumplir con el requisito, cumplir con traerle a Dios. Como que Dios es un Dios que no ve, es un Dios que es ciego, es un Dios que no conoce el corazón de nosotros. Quiero que entiendas que Dios conoce, observa, ve lo que hay acá, en lo más profundo del corazón nuestro. Por tal motivo, siempre que vayas a darle algo a Dios, procura que siempre sea lo mejor. Procura que siempre sea lo mejor, porque con esa acción te estás honrando, con esa acción estás reconociendo su autoridad, con esa acción estás diciéndole a Dios: Señor, te doy gracias por tus maravillas, por tu honra sobre mi vida. Reconozco que tú eres Dios y reconozco que ha llegado el momento de traer ofrenda. Por lo tanto, voy a ofrendar lo mejor que yo tenga, porque lo estoy dando para Dios. Caín prepara su ofrenda, pero la ofrenda que prepara no es la ofrenda que Dios estaba esperando.
porque lo mejor Él lo había guardado para él. Las mejores frutas y los mejores comestibles de su cosecha, Él lo había reservado para él y para su casa. Y a Dios le trajo lo que él entendía que a Dios le tocaba. Porque la intención del corazón de él no estaba el honrar, el bendecir y el glorificar a Dios. Y en el corazón de cada creyente se nos tiene que revelar lo que es la honra delante de Dios. Es saber que necesitamos a la hora de dar, hermano, voy a examinar, voy a ver. Y cuando voy a darle a Dios, le voy a dar lo mejor que yo puedo tener, para que Dios reciba gloria y al mismo tiempo su favor, su gracia se pueda derramar sobre la vida de cada uno de nosotros. Punto número 3. A Dios se nos tiene que revelar que se le tiene que dar todo. Dígale que está a su lado, a Dios hay que darle todo. O sea, Dios no quiere la mitad de tu tiempo. Dios no quiere la mitad de tu obediencia. Dios no quiere la mitad de tu amor. Dios no quiere la mitad de cualquier cosa que tú puedas poseer. Dios quiere el todo del todo de tu vida. Y esto se nos tiene que revelar para nosotros poder entender a qué Dios es que cada uno de nosotros hoy en día le estamos sirviendo. Porque definitivamente hasta que esto no se nos revele, definitivamente todavía vamos a caminar y vamos a andar sin darle a Dios la honra que Él realmente merece. Cuando aprendemos a darle lo mejor y aprendemos a que todo es de Dios, entonces nos pone en una posición de poder entender que cada vez que voy a realizar algo para Dios va a conllevarme sacrificio, va a conllevarme compromiso, me va a conllevar a yo actualizarme, y a la hora de hacer lo que voy a hacer, no lo voy a hacer melaganariamente, ni tampoco lo voy a hacer por hacerlo, sino que lo voy a hacer con un conocimiento de causa, sabiendo que lo que estoy haciendo es para Dios. Usted quiere un hombre que le había creído tanto a Dios como fue Abraham, que se le llamó el padre de la fe, que Dios le llama, lo saca fuera de su tienda, lo pone a ver las estrellas, y Dios le dice: así será tu descendencia. Y Dios le dice que salga de ahí y que se vaya a una tierra, y dice la Biblia que Abraham creyó tanto a Dios que salió sin saber para dónde iba. Mire a ver si el hombre obedecía, mire a ver si el hombre creía en Dios. Según él iba caminando, Dios le iba revelando para dónde iba. El hombre sale sin saber para dónde va, dando a entender de que su devoción y amor y dependencia de Dios era tan grande que él creía en Dios. Cuando hablamos de este hombre, estamos hablando de alguien que pudiéramos decir que todo lo ponía en las manos de Dios. Sin embargo, llegó un momento crucial donde había algo que tenía Abraham que Dios necesitaba confrontarlo con eso. Y en Génesis capítulo 22, en el verso 2, nosotros leemos: y dijo, toma ahora tu hijo, y oigan como Dios le dice, tu único, el de la promesa, el que te va a heredar, el que esperaste 25 años para que la promesa mía se cumpliera. Toma tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. ¿Cree usted, hermano, que ese fue un momento crucial, un momento determinante para la vida de aquel hombre llamado Abraham?
Y dice la Biblia, y Abraham se levantó de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo que tenía que ir. En otras palabras, aquel hombre aprendió que a Dios hay que entregarle, hay que darle absolutamente todo. Y esto se nos tiene que revelar, porque haciendo esto obedecemos, honramos, glorificamos y exaltamos a Dios. ¿Quería Dios que Abraham sacrificara a su hijo? No, porque Dios no permitió que eso llegara. Pero había algo en el corazón de Abraham, en aquella posición donde Abraham tenía a su hijo, que Dios quería que Abraham pudiera darse cuenta, y lo que Abraham iba a hacer le iba a costar. Le demandaba de un sacrificio, le demandaba de un compromiso, le demandaba de su responsabilidad delante de Dios, porque Dios le estaba pidiendo no algo que él tenía que era valioso, sino todo lo que en ese momento representaba para Abraham ese hijo llamado Isaac, el de la promesa. Y aquel hombre obedece, aquel hombre entendió que a Dios hay que darle absolutamente todo. Es una manera de honrarle, es una manera de glorificarle. Ahora usted dirá, ¿y por qué Dios exige y pide que todos nosotros le podamos dar todo a Él? Porque justamente el primero que hizo eso por nosotros fue el mismo Dios. Envió a su Hijo. Dios pudo haber enviado a un ángel, a un arcángel. Sin embargo, Él mismo, dice la Biblia, se hizo carne, habitó entre nosotros y muere para redimir cada una de nuestras vidas. Quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Él no dejó que Abraham sacrificara el de él, pero Dios sí sacrificó el de él para que nosotros recibamos vida. Entonces Dios sí sabe de lo que está hablando, porque Él entregó todo a favor de nuestras vidas. Y cuando miramos esto, nos damos cuenta que cualquier cosa que Dios nos pueda pedir no es nada grande, porque al final de cuentas, todo lo que tú vas a recibir en esta tierra, ¿sabes por qué lo vas a recibir? Porque la gracia de Dios va a bendecir tu vida. Amén. Gloria a Dios. David decía, de lo recibido de tus manos, de eso nosotros te damos. De lo que Él nos da, es que nosotros tomamos y le devolvemos. Entonces Dios sabe de lo que Él estaba hablando. Primer aspecto, necesitamos entender que a Dios debemos de honrarle. Y le honramos poniéndolo en el primer lugar, le honramos dándole lo mejor y le honramos dándole absolutamente todo. Luego hay otra manera de honrar, y es la que la Biblia declara en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 5, y es honrando tu llamado. Primeramente honramos a Dios, y luego tenemos que entender que tenemos que honrar el llamado que Dios ha hecho a la vida de cada uno de nosotros. Libro de Hebreos capítulo 5 verso 4 dice la Biblia: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Repito, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El creyente tiene que aprender a honrar el llamado de Dios en su vida. Usted le debe dar honra al llamado que Dios ha colocado en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el llamado que Dios ha colocado en tu vida no eres tú mismo que lo has tomado, sino que es Dios el que te ha escogido. Dice la Biblia que no fuimos nosotros que le escogimos a Él, sino más bien Dios nos escogió a nosotros. Y el llamado de parte de Dios para nuestras vidas, nosotros no somos que lo escogemos. Imagínense a alguien que porque tenga los recursos diga: voy a alquilar un local, voy a abrir una iglesia. ¿Sabe usted qué va a pasar con esa persona? Al final va a terminar frustrado, porque el llamado, cuando no lo tienes y te tiras y te lanzas a hacer algo que Dios no te ha llamado a hacer, no vas a tener el corazón para poder lidiar con las cosas que se te van a presentar y que van a llegar a tu vida. Entonces Dios nos llama a honrar ¿qué? Nuestro llamado. Entienda que hay un llamado de parte de Dios sobre su vida. Es el llamado, es lo que Dios ha determinado que cada uno de nosotros va a hacer dentro de su obra, dentro de su reino. Es el llamado que Dios te señala y pone en tu corazón y arde en ti para tú hacer lo que Dios quiera hacer. Y ese llamado, que no fuiste tú que lo elegiste, sino que Dios es el que te elige a ti para que tú desempeñes esa función, tú tienes que tener honra para honrar ese llamado al cual Dios te ha colocado. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 8, en su verso 9, hay una historia muy importante. Felipe había llegado a Samaria y estaba predicando la palabra de Dios. Y había un hombre que era un mago que estaba en esa región. Y este mago tenía tan encantado a grandes y a pequeños que le llamaban el gran poder de Dios con toda la magia que hacía. Y Felipe, en medio de toda aquella adversidad, siembra la palabra de Dios. Y Dios toca el corazón de aquel hombre se convierte y es bautizado. Aleluya. Se convierte y es bautizado. Cuando los apóstoles escuchan que en los gentiles estaba ocurriendo esto, van al lugar. Y cuando llegan al lugar se encuentran con muchos creyentes que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y los apóstoles oran. Y cuando oran, el Espíritu de Dios se derrama. Y todo el que se había convertido recibe el Espíritu Santo, comienza a hablar en lengua, Dios se manifiesta. Aquel hombre, cuando ve este poder y esta manifestación de autoridad, se acerca a Pedro y le dice: Pedro, yo tengo aquí estas monedas, este dinero, yo quiero lo que tú tienes. ¿Cuánto cuesta lo que tú tienes? Ese poder, esa autoridad que yo he visto hoy, ¿cuánto cuesta? Si tengo que ir al banco hoy, yo vendo todo lo que tengo para comprar eso. Dígale que está a su lado: el llamado no se compra. El llamado no se compra. El llamado lo da Dios, que te ha elegido, que ha puesto su mirada sobre ti. Y Dios, que sabe lo que hay en tu corazón, Él fue que te creó. Y en su propósito, desde antes de tú llegar acá, ya Dios sabía para qué tú ibas a ser usado dentro de su obra. Por tal motivo, el llamado no lo vamos a escoger nosotros. Amén. El llamado lo escoge Dios por nosotros. Amén. Por tal motivo, si Dios te ha puesto en una posición, no importa la que sea, no la elegiste tú. Aleluya. La eligió Dios. Entonces usted tiene que honrar lo que Dios ha elegido para usted. Y eso le va a llevar a usted sacrificio. Y eso le va a llevar a usted compromiso.
va a costar. Te va a costar. Hay un precio que hay que pagar para poder mantener ese llamado vigente y que Dios se glorifique y que su gracia esté continuamente sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces el creyente necesita saber primero que tiene que honrar a Dios y luego debe de honrar el llamado que Dios le ha hecho. Libro de Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por ¿quién? Por Dios. Dios es el que te escoge. Dios es el que señala el que hacer tuyo dentro de su reino. Y en obediencia tú necesitas honrar ese llamado que Dios ha colocado en tu vida. Ese llamado que Dios ha puesto en tu vida. Ese llamado que Dios ha puesto, que arde en ti. El profeta Jeremías sabía el llamado que Dios había puesto. Sabía que Dios le llamaba como profeta a las naciones. Sabía que la palabra de Dios era fuerte y que el ministerio de él no era fácil. Y en muchas ocasiones él trató de salir del llamado que Dios le había hecho. Porque de verdad que dar una palabra para traer guianza y dirección no era tan fácil para él. A un Israel que cuestionaba todo. Y en Jeremías 29 dice la Biblia: mientras yo callé, hubo un momento que yo no quise dar más profecías. Hubo un momento que yo quise detenerme, pero había un fuego. Mientras yo estaba con la boca cerrada, había un fuego dentro de mí que me empujaba. Y ese es el llamado de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es un fuego que está dentro de ti, que no te va a dejar tranquilo hasta que tú entiendas que necesitas honrar ese llamado para poder hacer aquello a lo cual Dios te ha llamado. Cuando Jeremías pudo entender esto, dice la Biblia que desató la palabra, porque ya el fuego no podía detenerlo, no podía frenarlo, no podía pararlo. Dígale a que está a su lado: tu llamado te llama. Tu llamado te llama. Tu llamado te llama. Pero debes de entender que ese llamado que Dios ha colocado en tu vida tiene responsabilidades compartidas. Dios se va a encargar de hacer su parte y nosotros nos vamos a encargar de hacer la nuestra. Entonces, el llamado de parte de Dios. Creo en un Dios todopoderoso, en un Dios que tiene poder y autoridad, y en un Dios que sabe que nos ha llamado para trabajar en su obra y para un quehacer para la gloria de su nombre. Entonces, yo necesito entender que cuando Dios me coloca en un lugar, cuando Dios derrama un llamado de Él sobre mi vida, hay una responsabilidad que va a corresponder de mi parte. Y yo debo de honrar, y debo de glorificar, y debo de saber a qué Dios me ha llamado. Y en esta parte quiero que me puedas entender. Vocación es una cosa, llamado es otra. Vocación es lo que tú estudias. Vocación es lo que tú trabajas. Vocación es lo que te permite llevar el alimento, el sustento a tu casa. Eso es vocación. Pero llamado es la responsabilidad de Dios delegada sobre tu vida para los asuntos del reino. Entonces, cuando yo honro mi llamado, ¿sabe lo que yo estoy colocando? Estoy poniendo el llamado primero que lo que es mi vocación. Yo no estoy diciendo que no vamos a trabajar. Yo no estoy diciendo que no vamos a laborar. Yo lo que te estoy diciendo es que después que Dios te llama, te señala y has sido ungido con un llamado, no puedes poner las cosas de esta tierra que son perecederas primero que las cosas celestiales. Y Dios es tan sabio que te ha permitido
un día de 24 horas. Esas 24 horas nos dan a todos nosotros para usted trabajar, estudiar, compartir con la familia, descansar, dormir y hacer el llamado y la obra que Dios también a usted le ha determinado que usted va a hacer. Y es importante yo poder saber esto, porque mi llamado es lo que va a trascender en lo que es mi vida espiritual. Porque lo terrenal solo me va a ayudar para las cosas de acá de la tierra, pero mi llamado me va a capacitar para las cosas de aquí y me va a catapultar para las cosas espirituales eternas. Por tal motivo, aparte de la vocación que yo pueda elegir y que yo pueda escoger, hay un llamado de parte de Dios. Usted puede tener cualquier vocación, pero por encima de esa, Dios ha puesto su mirada sobre su vida. Dios ha colocado sus habilidades sobre usted. Y hay un llamado de parte de Dios sobre la vida suya, aparte de la vocación que usted pueda desarrollar. Por tal motivo, el llamado de Dios en este tiempo es totalmente diferente al que Israel tenía. El llamado de Israel era un llamado donde Dios iba a centrar todo en Israel. Iba a reunir a todos los israelitas, no importando las naciones que tuvieran, y Dios los iba a reunir, lo iba a traer todo a un punto. El llamado de la iglesia es diferente. El llamado de la iglesia es a salir, es a ir, es a buscar, es salir, a ejercer su llamado fuera de lo que son simplemente las cuatro paredes de una congregación. Mientras Israel, el llamado era estar reunidos todos, ahora el llamado de la iglesia es totalmente diferente. Por eso Dios llama apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para que puedan capacitar, equipar, y lo coloca a cada uno de nosotros dentro del cuerpo con una función para desarrollar el llamado que Dios ha puesto sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso es, hermanos, que no podemos tomarle miedo al llamado que Dios pone en nuestra vida. Porque Dios es el Dios que Él no necesita esperar que tú estés capacitado para Él llamarte. Dios llama y Él mismo capacita. Amén. A veces Dios pone un llamado en su vida y lo primero que puede llegar a nuestras mentes, como aquel momento de Moisés: Señor, no hay otro, no aparecerá otro por ahí que quiera hacerlo. Yo soy tartamudo. Sin embargo, Dios no llama al que está mejor calificado, pero califica, instruye, prepara a aquellos que Él llama. Por tal motivo, cuando Dios te señala para algo y cuando Dios pone tu mirada en ti para que hagas algo, aunque tú no sepas, simplemente dile a Dios: Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo aprendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Porque no quiero detener el llamado que tengo. No quiero pararme, porque es un privilegio el que Dios te haya llamado. Aleluya. Es un privilegio el que Dios haya puesto su mirada sobre ti. Es un privilegio el que Dios te haya señalado para que tú, para que nosotros podamos servirle a Él aquí en la tierra. Hermano, eso no es cualquier cosa. ¿Usted sabe lo que es un embajador en la tierra? Nosotros somos República Dominicana. Tenemos embajadores en países. ¿Sabe qué significa? Esos embajadores en esos países son la cara, la representación de República Dominicana, aún esté en Pekín o en China. No importa dónde estén. Imagínense ahora que Dios nos ha hecho nosotros partícipes de la embajada del cielo aquí en la tierra. Pues eso son palabras mayores. Esas son palabras mayores. Y que Dios nos ha capacitado y que su gracia está sobre nuestras vidas y que Él nos llama a
de su obra aquí en esta tierra. Tengo noticias para ti. ¿Sabe cómo somos nosotros los humanos? Alguien se mata trabajando aquí en la tierra. Y usted sabe que cuando le ponen el nombre a una calle, después que muere. Dios no. Dios lo que te va a dar y el reconocimiento que te va a dar, no te lo va a dar solamente cuando llegues allá, sino que desde aquí, si le obedeces, si cumples su llamado, vas a ver la prosperidad y la bendición de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Porque Dios honra a los que le honran. Dios no va a esperar que tú partas de aquí para que alguien te reconozca. No, ese no es el Dios que está en la Biblia. El Dios que está en la Biblia es aquel que te va a exhibir, que te va a sacar del anonimato, donde nadie te conoce y te va a hacer conocer como hizo con David, que lo sacó de allá atrás y lo puso adelante. Ese es el Dios. Ahora, ese llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida, ese llamado que gravita sobre nosotros, ese quehacer de parte de Dios, solo hay alguien que puede evitar el que no se puede llevar a cabo. Cuando Dios le habla a Elí y le dice a Elí: oye, yo había decretado, yo había declarado que tu casa perpetuamente iba a ser sacerdotal, pero por cuanto te desviaste, por cuanto no acataste, dice el Señor, tal cosa yo no voy a hacer. Por tal motivo, solo hay alguien capaz de poder detener la asignación de Dios en la vida de cualquiera de nosotros. Y el culpable de eso, si tú lo quieres conocer, simplemente tienes que pararte frente a un espejo. ¿Y qué tú ves? Somos responsables cada uno de nosotros. Entonces la Biblia habla de la honra al llamado. La honra al llamado. ¿Qué se puede volcar tan importante sobre tu vida que te pueda impedir que tú cumplas tu llamado delante de la presencia de Dios? ¿Qué? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, le dice a la iglesia: óyeme, todas las cosas que yo tenía, las estimo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo en mi vida. En otras palabras, Cristo es lo más importante, y cualquier cosa que pueda hacer que el cumplimiento de mi llamado no se lleve a cabo, yo lo he hecho un lado. Porque al final, esto es lo importante. Hermano, Dios te va a bendecir. Yo lo creo. Dios te va a prosperar. Yo lo creo. Dios te va a dar muchas cosas. Yo lo creo. Pero ¿sabes algo? Todo cuanto Dios te dé aquí en esta tierra, cuando te mueras, ¿sabe dónde se va a quedar? Aquí. No te lo vas a poder llevar. No te lo vas a poder llevar. Casas se quedan aquí, apartamentos se quedan aquí, jimbetas se quedan aquí, empresas se quedan aquí. Pero ¿sabe lo que se va contigo? El legado. ¿Sabe lo que es el legado? La herencia es lo que nosotros le dejamos a alguien. El legado es lo que nosotros dejamos en alguien. Ese es el llamado. El llamado no trabaja como herencia. El llamado trabaja como legado. Porque todo lo que haces, siembras en la vida de las personas. Siembras en la vida de la persona. Y aun cuando te vayas, Dios te va a honrar aquí en la tierra. Y aun cuando partas, tu legado va a hablar de lo que has hecho para la gloria del Señor. Entonces, vocación es lo que lleva la comida a mi casa.
Y a nosotros nos gusta comer, nos gusta comer bueno. A cualquiera de nosotros nos gusta comer bueno, definitivamente. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo comer bueno materialmente, masa, y entonces lo espiritual comerme los huesos. No, Señor. Yo necesito invertir eso. Yo prefiero hacer una sopa con los huesos en lo material. Pero en lo espiritual, que me sirvan chuleta, que me sirvan pechuga, que me den algo sólido. Entonces, cuando yo peso en la balanza lo que es mi vocación y mi llamado, hermano, el llamado tiene que pesar más. El llamado tiene que pesar más. Porque la vocación la escojo yo. Yo escojo qué voy a estudiar. Yo escojo qué voy a hacer. Yo escojo la vocación, lo que yo quiero hacer. Pero el llamado lo escoge Dios por mí. Entonces, a la hora de yo pesar, yo no puedo que mi vocación esté por encima de mi llamado. Y ahí es donde la Biblia dice: Jesús, el que no dejare padre, madre, hijo, hermano, negocio, casa, trabajo, por mí, no es digno de mí. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el pastor, lo dice la palabra. Y le voy a poner un ejemplo de vocación y un ejemplo de llamado. Usted quiere una gente que estaba más cómodo, más relax, más desestresado que Nehemías. Nehemías estaba bien. Nehemías, copero del rey. ¿Y usted sabe lo que es esa posición, hermana Damara? El hombre de confianza del reinado más grande en ese momento. Relax, el hombre tranquilo, una mesada holgada. Ahí se hacía lo que Nehemías hablaba. Era de tanta confianza que el rey le tenía en alta estima. Y el hombre estaba relax, tranquilo. Nehemías prosperado, bendecido y en victoria. Así nos dicen los hermanos: ¿cómo está usted, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Así estaba Nehemías. Prosperado, bendecido y en victoria. Relax, tranquilo. Pero había un llamado de parte de Dios que ardía en lo más profundo de su corazón. Y un día ve a alguien de su pueblo y Nehemías le pregunta: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están sus habitantes? Y aquel hombre le dice a Nehemías: la ciudad está destruida, sus murallas están en el piso, las personas que están allá están en gran afrenta y dolor. A partir de ese momento, el hombre que su vocación lo tenía bien, comenzó el llamado a arder dentro de él. Y aquel hombre no pudo aguantar más. Aquel hombre no pudo seguir cómodo ni tranquilo, porque el llamado lo empujaba. Y el llamado le estaba empujando a salir de esa misma comodidad y tranquilidad que él tenía. Él estaba bien. Hermano, bien estamos nosotros. Él estaba más que bien. Él estaba holgado y tranquilo. Pero dice la Biblia que a partir de ese momento, porque él estaba ejerciendo en ese reinado su vocación, pero su llamado todavía no había empezado a ejercerlo. Y cuando supo la noticia, el llamado le alcanzó, le tocó. Y aquel hombre, a partir de ese momento, va a la presencia de Dios. Dice la Biblia que ayunó, que oró. Y ayunar y orar requiere de qué? Sacrificio. Va a requerir sacrificio de nuestra parte. Hacer nuestro llamado nos va a costar, hermano, no va a ser gratis. Hay un costo que hay que pagar para poder ver la mano de Dios, para poder ver el favor de Dios, para poder ver la gracia de Dios. Y Nehemías oró y ayunó y entró delante del rey. Y el rey, que le conocía porque era su hombre de confianza,
Nehemías no era uno cualquiera. Nehemías era el hombre que conocía hasta los malos olores que el rey tenía, porque el copero tenía que estar constantemente con el rey ahí. No solamente conocía los favores y las cosas buenas del rey, conocía todo lo bueno y lo malo del rey. Y cuando el rey le ve, le dice: ¿qué te pasa? Que veo tu semblante que está triste. Porque es que cuando tú tienes un llamado, cuando reconoces que hay un llamado, y cuando te echas a un lado para no cumplir tu llamado, no vas a estar tranquilo, porque el llamado de Dios está sobre tu vida. Es una asignación que Dios te ha colocado y que tú tienes que desarrollar, que tienes que hacerla crecer, que tienes que procurar que avance. Y le dice el rey: ¿cómo va a estar mi alma alegre? ¿Pero y por qué? ¿Quieres un aumento? Yo te lo doy. ¿Te quieres mudar donde vives? Yo te mudo. ¿Necesitas cambiar los aguados de tu casa? Yo te los doy. El carruaje en que anda lo quiere más grande, yo te lo cambio. Nehemías, pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Y Nehemías dijo: no quiero aumento. No quiero cambiar de casa. No quiero cambiar de carruaje. No quiero nada de lo que yo tengo aquí como vocación. Hay un llamado que está ardiendo sobre mi vida. Hay una gracia de Dios que está ardiendo sobre mí. Y cuando yo veo que en Jerusalén, la ciudad de mis antepasados, la ciudad de mi rey, está en opresión, en afrenta, en dolor, en vergüenza, como yo aquí, estando en opulencia, voy a estar bien, mientras la casa de mi padre está pasando trabajo. Y dice la Biblia que le dijo al rey: dame cartas y permíteme ir a cumplir con la asignación que Dios ha determinado sobre mi vida. Permíteme, dame cartas. Él no le dijo: voy a renunciar. Él no le dijo: voy a dejar el trabajo. Él le dijo: dame un tiempo, porque hay algo que yo necesito hacer. Hay algo que yo debo de hacer. Hay algo que pesa en mí que Dios me está llamando a que yo haga. Hay algo que Dios me está poniendo sobre mi vida. Oye, yo no sé usted. Yo no sé usted. Porque yo sé que Dios tiene gente que están sentados. Para si en un momento dado yo no quiero hacer lo que yo debo de hacer, Dios no va a dejar de hacerlo. Dios va a levantar otro para que lo haga. Pero la asignación que es mía, yo no quiero que ninguno de ustedes la asuma. Yo quiero asumirla yo. Mi llamado, yo quiero asumirlo yo. Yo quiero ejercerlo yo. Yo quiero hacer aquello para lo cual Dios me ha llamado. Para lo cual Dios ha colocado su visión sobre mi vida. Ahora pensemos por un momento. Si Nehemías en lo humano hubiera pensado: ¿y cómo yo, un simple hombre, va a ir a restaurar toda una ciudad? ¿Dónde están los recursos? Porque Nehemías, cuando llega allí, tiene que motivar al pueblo a que se una a él. Tiene que motivar a que el pueblo se una, para que todos a una puedan trabajar y puedan llevar a cabo la función. Entonces, en lo humano, yo me imagino que aquel hombre se puso en las manos de Dios y le digo al Señor: si esta es mi asignación, si esto es lo que tú quieres que yo haga, si en esto es que yo he hallado gracia delante de tus ojos, ¿quién soy yo para decirte a ti, Dios eterno, que no? Señor, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué yo debo de hacer? Y el Espíritu Santo tocó la vida de aquel hombre, habla con el rey, pide materiales, pide cartas para que todo el camino Dios abriera las puertas. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Bendijo la labor que Nehemías estaba ejecutando. La llevó a cabo. La cumplió. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Y usted cree que cumplir su llamado fue fácil? No. Dentro del pueblo hubo oposiciones.
hubo levantamientos, hubo señalamientos. Hubieron quienes se levantaron para decirle a Nehemías: ¿qué es lo que tú quieres hacer, mi hijo? Olvídate de eso. Devuélvete, que tú estabas bien allá. ¿Qué tú vas a hacer aquí? Vete para allá. Lo que tú levantes en una semana, una soja en un día lo va a destruir, lo va a desbaratar. Y ustedes conocen la historia de Sanballat de Tobías, entonces hay gente que se levantaron hablando, criticando y murmurando, y se levantaron contra el llamado que él tenía. Pero cuando tú tienes un llamado, tú debes de entender que fiel es el que te ha llamado. Que fiel es el que te ha llamado. Y cuando Dios te llama, aleluya. Cuando Dios te llame, porque ya Dios tiene preparado todo lo que tú vas a necesitar. Dios va a bendecir el esfuerzo, el trabajo de tus manos. Y con esto voy a cerrar. A Moisés, cuando estaba cumpliendo su llamado, lo cuestionaron, porque entendían que él no estaba llamado para hacer algo, y fue cuestionado. Y la Biblia declara que aquel hombre tuvo que llamar a todas las tribus de Israel y dejar que sea Dios que mostrara el llamado. Pero no hay problema. Si ustedes entienden que nosotros, dijo Moisés, estamos haciendo las cosas sin el llamado de Dios, no hay problema. Vamos a hacer algo que sea Dios quien hable. Y todo el pueblo estuvo a una. Y agarró y juntó las 12 tribus y le dijo: consígame una vara por cada tribu. Y le trajeron 12 varas conforme a cada una de las tribus. Y agarró las 12 varas y les dijo: yo la voy a entrar en el tabernáculo de reunión. 12 varas cortadas, secas, 12 varas. Yo las voy a entrar aquí. Y mañana yo voy a buscarla. Y la vara que haya reverdecido, de esa familia, es la que Dios me está dando testimonio, que tiene la asignación y que está cumpliendo con el llamado que Dios le ha hecho. Y cogió las 12 varas y la metió en el altar, cerraron el templo y todo el mundo se fue a acostar. Se levantan por la mañana, abren la puerta, entra al templo, entra al altar, sacan las 12 varas y la vara de Aarón, dice la Biblia, reverdeció, echó flores y dio fruto de almendro. Porque cuando estás dispuesto a cumplir el llamado que Dios te ha hecho, Dios se constituye en tu cobertura, en tu provisión, y donde otros fracasen, Dios te va a dar la victoria. Donde otros no logren, Dios te va a bendecir. Pero ¿sabes cuándo ocurrirá eso, hermano? Cuando tú te pares y entiendas que el llamado de Dios es más grande que tú. Entiende esto que hoy te lo digo. El llamado que Dios te ha hecho para trabajar es más grande que tu vida. Así que entiéndelo. Si Dios te ha señalado, yo no sé, hermano, pero si Dios te ha señalado, mira, lo que tú entiendas que deba de ser quitado, por favor, quítalo, porque su bendición, su gracia, su prosperidad, tu bienestar estará relacionado a cumplir la asignación que Dios ha delegado sobre tu vida. Aleluya. Póngase de pie esta mañana, levante sus manos al cielo. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Dios fue el que te trajo a sus caminos. Dios es el que te ha tocado. No fuiste tú que lo elegiste a Él. No. Dios te eligió a ti. Y si yo entiendo que Dios a mí me ha elegido, y si yo entiendo que Dios a mí me ha escogido, y si yo entiendo que antes de yo conocer a Dios, podía andar en fiesta hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6 de la mañana,
brincando y haciendo y deshaciendo, ¿cuánto más ahora voy a hacer para Dios? Si en mi ignorancia hice cuantas cosas por desconocer a Dios, ahora que conozco a Dios, ahora que he recibido su llamado, hermano, que nada te detenga, que nada te frene, que nada detenga la asignación que Dios tiene para tu vida. Cuando entres, escúchame bien, serás altamente bendecido, no cuando obedezcas solamente a la vocación que tú haces, sino cuando entres a la obediencia del llamado al cual Dios te ha hecho. Es ahí donde tu vida será prosperada. Si piensas que con la vocación has sido prosperado, déjame decirte que son pequeñeces las que estás consiguiendo. Cuando cumplas la asignación de aquel gran Rey eterno y supremo que ha señalado tu vida y te ha dicho: yo te quiero en este ministerio, yo quiero que tú hagas tal o cual cosa. Cuando tú obedezcas eso, cuando tú le digas sí al Señor, cielos serán abiertos. La gloria, la honra. No hay una satisfacción más grande que poder cumplir con la asignación que nuestro Padre nos pone en las manos. Cuida lo que tú has recibido de Dios. Protégelo. Resérvalo. No dejes que nada te lo robe, porque es valioso. Es valioso. Levanta tus manos así. Yo quiero orar por ti esta mañana. Quiero pedir al Todopoderoso Dios que revele a tu vida la asignación que Él tiene sobre ti. Que el Todopoderoso Dios cubra tu vida y que Dios pueda desarrollar dones, talento, ministerio en tu vida. Que Dios pueda usar tu vida de manera grande. Que Dios te pueda bendecir. Que Dios pueda quitar las estacas de tu vida y ensancharlas. Que las cortinas de tu habitación se extiendan. Que Dios pueda llevarte a donde Él quiere llevarte. Y que Dios use tu vida como un canal de bendición. Que doquiera que vayas, la gracia, el favor, la misericordia, la unción y el poder de Dios te sigan. Que Dios ponga la unción que tenía José. Que todo lo que toques, Dios lo pueda multiplicar. Que Dios te dé la visión para ver, no con la carne, sino con el Espíritu. Para poder recibir y descargar lo que Dios tiene para tu vida. De tal manera que puedas recibirlo, puedas guardarlo y puedas ejecutar conforme al llamado de Dios para ti. Hermano, creo que estoy frente a hombres y a mujeres amados por Dios,